Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a las entrevistas personales en el marco del concurso 248, destinado a cubrir un cargo después de Cámara, categoría MF2, con destino a la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la primera circunscripción judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Así que tenemos presente al primer postulante, el señor Rodríguez José Luis. La modalidad es que le vamos a pedir que brevemente, porque usted ya también lo conocemos, ha rendido en anteriores oportunidades, haga una breve introducción para el registro de 5 minutos. Muy bien. Y luego comenzamos con las preguntas de los consejeros. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Nunca los había tenido tan cerca, digamos. Otras entrevistas hemos estado un poco más separados. Bueno, yo soy José Luis Rodríguez, soy abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Obtuve mi título de abogado el día 1 de octubre de 1987. Tuve en la facultad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, tuve un promedio en la carrera de 7,73, sin aplazos. Mi familia, voy a hacer una presentación también para que se conozca, sobre todo los que no me han escuchado antes, ¿no? Mi familia está integrada por mi esposa, Paula, que es abogada también, y tengo 4 hijos. 2 hijos más grandes, que son de mi primer matrimonio, y otros 2 hijos, también grandes ya, pero un poco más pequeños, un poco más chicos, más pequeños, de mi segundo matrimonio, con Paula, que es mi actual esposa. Mis hijos son Juan, que es licenciado en Filosofía de la UBA, y es doctor en Filosofía de la Universidad Karlova de Praga y de la Universidad de Wuppertal en Alemania. Vive actualmente en Bruselas. Es profesor universitario y trabaja también en una empresa de insumos y robótica médica en Bruselas. Mi segundo hijo es Julián, es ingeniero industrial, vive en Buenos Aires, ingeniero industrial de la UBA, vive en Buenos Aires, trabaja en el Mercado Libre. Mi tercer hijo es José Ignacio, es estudiante universitario, estudia en Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, la carrera de licenciatura en negocios digitales. Y mi cuarto hijo es el más pequeño, el menor, mejor dicho, es Pedro, que está terminando su 5º año del colegio secundario. Está actualmente haciendo un intercambio estudiantil, así que no está en Argentina, está en Suiza hasta el mes de julio de este año, que es cuando regresa, después de haber cumplido su intercambio de un año. Bueno, en cuanto a mi desempeño profesional, yo empecé a trabajar, a ejercer libremente la profesión, ni bien me recibí en el mes de octubre o noviembre del año 1987. Lo hice en un estudio jurídico de la ciudad de General Roca, que había sido fundado muchos años antes por algunos de los primeros abogados de los entonces territorios nacionales, ¿no? Los fundadores de ese estudio tan antiguo habían sido el doctor Merendo y el doctor Miras Trabalón. Ahí trabajaba mi padre, después mi padre quedó al frente del estudio, y cuando yo llegué comencé a trabajar con él. Trabajé en el ejercicio de la profesión durante aproximadamente 15 años, desde el año 87 al año 2002. La verdad que trabajé intensamente, era bastante joven en ese momento, llevaba muchas causas civiles, comerciales y laboral, sobre todo, esas eran las ramas en las que me desempeñé. En el año 2002 ingresé por concurso al Poder Judicial de la provincia de Río Negro, en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería número 9, que era un juzgado que se creó en ese momento, digamos. Yo fui el primer juez de ese juzgado. Formé el equipo de trabajo, bueno, fui juez ahí desde el año 2002 al año 2015. Bueno, un cachito para atrás, me olvidé de decir que durante mi desempeño como abogado, fui miembro de la Comisión Revisora de Cuentas del Colegio de Abogados de Roca,
Y también fui miembro del directorio de la Caja Forense de la provincia de Río Negro, antes de ingresar al Poder Judicial, ¿no es cierto? Bueno, les decía que me desempeñé como juez de primera instancia civil, comercial y de minería en el juzgado número 9 de Roca durante 15 años, durante 13 años, del 2002 al 2015. Y a partir del año 2015 volví a concursar, había concursado antes para integrar la Cámara Civil, bueno, por cuestiones ajenas a mí, porque había obtenido en ese momento el mejor puntaje en el examen técnico y también buen desempeño en la entrevista, pero no fui designado. Había otros postulantes que fueron designados en ese lugar. Y entonces, posteriormente, en el afán de avanzar en la carrera judicial, me presenté para la Cámara del Trabajo de Roca. Fui elegido en ese cargo y asumí ahí el 1 de junio del año 2015. Fui juez de la Cámara del Trabajo hasta el 31 de agosto del año 2022, momento en el cual renuncié a ese cargo. Creo que ya les he explicado en otras oportunidades que la Cámara del Trabajo es a pesar de que se llama Cámara, no es un tribunal de alzada, sino que es un tribunal colegiado de instancia única. O sea que, traduciéndolo, es un juzgado de primera instancia en lo laboral, a pesar de que es colegiado, ¿no es cierto? Bueno, después de haberme ido del Poder Judicial en el año 2022, estoy nuevamente ejerciendo la profesión, sobre todo colaborando en el estudio que encabeza mi esposa. Bueno, y eso es un poco un resumen rápido de mi situación personal y de mi desempeño profesional. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una última cosita. También me olvidé de mencionarlo. Durante mi desempeño como juez en el Poder Judicial de Río Negro, integré el Tribunal de Ética del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Río Negro. Un dato que me había olvidado. Bueno, señor Rodríguez, o doctor Rodríguez, mejor dicho, no sé si está al tanto de que ayer se conformó una mesa de trabajo para dar inicio a lo que sería el cronograma de trabajo para poder llevar adelante la reforma civil y comercial de Neuquén y también la ley procesal o código de familia. ¿Podría usted brevemente, y es la única intervención que yo voy a tener, describirme en pocos minutos cuál usted consideraría que deberían ser los ejes? En este caso vamos a hablar de un futuro, teniendo en cuenta que tenemos un código bastante antiguo, ¿cuáles serían los ejes de un futuro proceso civil y comercial en la provincia de Neuquén? Bien, sí, obviamente que estoy al tanto porque, bueno, he leído la noticia, ¿no es cierto? Es del día lunes. El gobernador, hoy es martes, así que ayer, el gobernador de la provincia ha instado a dar nuevo curso o a finalizar este proceso, ¿no es cierto?, que tiene encaminado a la provincia de Neuquén para dictar un nuevo código procesal civil y comercial. Bueno, esto arrancó con una ley, que es la ley 2971, que estableció esta necesidad de modificar o de establecer un nuevo código, o dictar, mejor dicho, un nuevo código procesal civil y comercial. A instancias de esa ley y de una resolución, si no me equivoco, en la 1155 de la legislatura, se conformó una comisión interpoderes. Como su nombre lo indica, tiene representación del Poder Ejecutivo, de los legisladores, y obviamente del Poder Judicial. Se conformó también una comisión por llamarlo de alguna forma, de notables, por cierto, para crear o para hacer un anteproyecto. Recuerdo algunos nombres porque son los más conocidos. Ha estado en esa comisión el doctor Eduardo Oteiza y, bueno, la doctora Carmen Máster de Carlucci, que, bueno, todos la conocen y su sola mención ya genera admiración y confianza. La propia ley 2971, que es la que estableció la necesidad de dictar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial,
establece cuáles son los ejes o cuáles debieran ser los lineamientos o los principios rectores de esa nueva ley de proceso civil y comercial. Y entre ellos son varios, ¿no es cierto? Pero creo yo que los fundamentales son el proceso por audiencias, la oralidad, la celeridad, el dictado de las resoluciones en plazo razonable, y fundamentalmente la decisión o la separación entre el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal de Familia. Porque obviamente los procesos de familia exigen otro tipo de soluciones, la inmediación es aún más acentuada que en el proceso civil y comercial y requiere un fuero especializado, digamos. Así que eso es el principal eje, o el eje principal es la separación de las dos ramas. Y después ya le decía, la oralidad, el proceso por audiencia, la celeridad, el plazo razonable, la buena fe procesal. Yo puedo comentar o dar alguna impresión por mi desempeño. Yo me desempeñé en el juzgado civil de primera instancia cuando ya en el año 2007 en la provincia de Río Negro se hizo una reforma, digamos, del Código Procesal Civil bastante menos audaz o profunda que esta que he visto yo en un anteproyecto que por ahí he podido leer, que creo que forma parte del anexo de la ley 2971. Pero digamos que el norte es la oralidad, digamos, y los procesos, claro, los procesos rápidos que den respuesta eficaz en tiempo razonable, y aparte la incorporación de los medios tecnológicos y la revalorización de los métodos alternativos de resolución de conflictos, sobre todo en el orden prejudicial, con una clara finalidad, ¿no es cierto?, que es descomprimir este problema histórico de la justicia, del Neuquén y de todos lados, de todas las provincias, incluso del fuero federal, que es el cúmulo de trabajo, ¿no es cierto?, que muchas veces es tan grande que conspira contra estos principios de los que hablábamos recién, ¿no es cierto?, la seguridad, la concentración es otro de los principios, la concentración de los actos procesales, todo siempre orientado hacia la celeridad, ¿no es cierto? Y en la provincia de Río Negro, le mencionaba la experiencia, la oralidad ha dado un gran resultado, sobre todo en el proceso final, y está empezando o puede llegar a dar resultados en el proceso laboral, digamos. Esta situación o esta posibilidad de que los jueces resuelvan no tanto por escrito, que lleva tanto tiempo, digamos, y tanta elaboración, sino que resuelvan de manera oral, en audiencias, obviamente con fundamentos que luego se explicitan. Yo creo que es un buen mecanismo para que los procesos se acoten en su duración y se pueda cumplir con ese mandato, ¿no es cierto?, del plazo razonable. Bien. A mí está bien, ya que soy la autora de la pregunta, y me gustaría, para poder dejarles tiempo también a los demás consejeros. Me sigue con todo respeto. Muchas gracias por responderme. Gracias a usted. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que es el lenguaje claro aplicado en la cámara o en la operación? ¿Cómo lo considera usted? Sí. Mire, el norte de ese principio del lenguaje claro es, aunque parezca simple, es que los destinatarios de la resolución judicial entiendan qué es lo que se está resolviendo y por qué se les está concediendo derechos, o sobre todo por qué se les están negando, digamos. Porque digamos, el juez es un asignador de derechos, ¿no es cierto? Y también cercenador en algún punto, otorga a unos y quita a otros. Tanto el que recibe la decisión judicial desfavorable como el que recibe la decisión judicial desfavorable, tienen que entender plenamente por qué ocurre eso. Estos lineamientos de la política de lenguaje claro ya han sido establecidos, inclusive hay un manual bastante extenso, han sido establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
que ha dictado algunas resoluciones, una del año 2023, la primera, bastante simple, con una disidencia del doctor Lorenzetti, que consideraba que esa acordada o esa resolución era demasiado exigua y que exigía otras precisiones, sobre todo por la importancia que tiene la cuestión del lenguaje claro. Después hay una resolución de la Corte del año 2024 que adhirió a la red panhispánica, creo que se llama, de lenguaje claro, que es una organización mundial que tiene como norte el estudio de esta cuestión y la implementación y recomendaciones para que se puedan dictar para que las sentencias se dicten con lenguaje claro. Y finalmente dictó la Corte una resolución en el año 2024, el año pasado, con un manual donde se establecen, bueno, una serie de pautas. Originariamente la primera resolución era para las propias resoluciones de la Corte cuando resuelve los recursos extraordinarios, ¿no es cierto? Ahora, esta última que ha dictado ya tiene una serie de consideraciones y de recomendaciones generales que son aplicables, por lo menos en el Fuero Federal y después en las provincias cuyos poderes judiciales se adhieran. Hay varias provincias que tienen ya manuales de estilo claro. Pero bueno, para resumir, la finalidad del lenguaje claro en la sentencia es que el destinatario de la sentencia comprenda por qué se ha decidido de ese modo, digamos. Muchas veces, o en muchas oportunidades, el descrédito o la opinión negativa de los justiciables y de los ciudadanos sobre la justicia es porque no se comprende o porque no se les, no, o mejor dicho, no porque no comprende, porque no se le explica adecuadamente, cuál es la función del Poder Judicial y cuáles son los motivos particulares de la decisión judicial que lo está afectando. Así que yo creo que en la medida que se acentúen estos principios y las sentencias cada vez sean más claras, lo cual no quiere decir que tengan que ser dictadas en un lenguaje absolutamente llano, digamos. Inclusive esta última resolución de la Corte hasta dice, mire, si hay alguna de estas expresiones que se suelen usar en la sentencia, ¿no? Los famosos latinazgos, si hay alguna expresión de esa naturaleza que es indispensable porque todo el mundo conoce a qué se refiere, digamos, se puede usar. Ahora, claro, no hay que hacer abuso de eso y lo fundamental es que las sentencias estén dictadas en un lenguaje tal que puedan ser comprendidas por un sujeto medio, digamos. Muchas gracias. No sé si... Sí, muchas gracias. Doctor, Buen día. buen día. ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Sabrá que este cargo está vacante hace más de un año. Sí. ¿Conoce el estado actual de esa sala, la demora que tiene? Eso por un lado. Usted se desempeñó hasta el 2022 en la Cámara Primera del Trabajo. No sé cómo manejaban, si tenían un plan de trabajo por el tema de las demoras, cuál es su criterio, su plan de trabajo implementar en caso de acceder al puesto. Esto de manera breve, ¿no? Porque lo de las demoras... Sí. Bueno, mire, yo la verdad que como la Cámara, como bien dice usted, está en este momento bastante, no sé si es la palabra, pero diezmada, porque tiene muy pocos jueces. Uno de ellos es la doctora Clerici, que era integrante del jurado de este concurso. No consideré pertinente consultarla, digamos. Y respecto de los otros dos jueces, que son el doctor Pascuarelli y la doctora Pampile, la verdad no me pude poner en contacto con ellos, pero sí me ocupé de consultar las estadísticas, que todavía no estaban publicadas, pero las pedí por mail a la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, al Departamento de Estadística, y el licenciado César Pirani, muy amablemente, muy diligentemente, me brindó esas estadísticas del año 2024. Y bueno, son algunos números que, bueno, son importantes, digamos. Los ingresos de causas en la Cámara, entre las tres salas, pasaron en el año 2023 de 2.489 asuntos o casos o pleitos a 2.972. Yo que soy bastante afecto a los números, bueno, me ocupé de sacar un porcentaje de incremento. Y el incremento, entonces, porcentual entre 2023 y 2024 ha sido del 19,40%.
Está bien, pero mi pregunta Sí. no es tan numérica, Sí. sino quiero saber si tiene idea cuál es el volumen de atraso y acumulado, porque estos son números que dicen ingresos Sí. por año, No, pero hay un cúmulo de que atraso que también viene de está arrastre, porque que si fíjese tiene que, discúlpeme, información. discúlpeme que le interrumpí. Esos números también están, porque se me ha informado que hay 656 causas con autos para sentencia entre las tres salas, ¿no es cierto? Y hay 366 expedientes con autos para resolver. Al 23 de enero del 2025, que es el momento en el que me dieron la información. O sea que es un número bastante importante, más allá de que si la Cámara estuviera en pleno funcionamiento, son 6 jueces, y bueno, el método para poder paliar el atraso es, creo yo, la sistematización, digamos. Hay que hacer, en primer lugar, una clasificación de los asuntos que están a resolver. No es lo mismo resolver una apelación de una excepción en un juicio ejecutivo que tener que resolver un caso de mala praxis médica que tiene 8 cuerpos, por decir algo, ¿no? Para dimensionar la complejidad. Entonces, el primer trabajo, creo yo, es clasificar. Que, bueno, tenemos tantos ejecutivos, tenemos tantos asuntos de responsabilidad extracontractual, tenemos tantos asuntos... ¿Sabe cuál es la materia predominante que hay en la Cámara? Y laboral. También están esos números. El 45%, el 45,05 es laboral. El 28,29, que son 841 causas, es civil. Después familia, con bastante menos, son 452 que representan el 15%. Ejecutivo, menos. Y después procesal administrativo, que no es competencia de la Cámara, pero son amparos que como el justiciable puede elegir dónde los interpone, son amparos que han caído en la Cámara, aunque no sean de competencia propia de la Cámara. Pero sí, básicamente, o el grueso, fíjense que es el 45%, casi la mitad, son procesos laborales. Bien, eso me lleva a otra consulta. ¿Sabe en procesos laborales qué Sí. tema en particular tiene esto disgregado para saber a qué? Mire, en los números que me han brindado no figura ese dato, pero yo les puedo hablar de mi experiencia, aunque obviamente en otra jurisdicción, pero actualmente, y creo que en varias jurisdicciones, no creo que Neuquén sea la excepción, el grueso o la mayor parte de los asuntos laborales son accidentes de trabajo, accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, y después el asunto general, ¿no es cierto?, del laboral. Indemnizaciones, cobro de salarios, pero básicamente accidentes y enfermedades profesionales. Bien. Una consulta, ¿tiene claro, conoce el último fallo del Tribunal Superior que sentó un criterio al respecto? ¿Lo conoce, sabe a cuál? ¿Ingreso base? Sobre accidentes de trabajo específicamente, el fallo es de Trotelli, es reciente. ¿Es? Trotelli. No lo conozco. La verdad no lo he leído. No lo conozco. Hay un cambio de criterio radical ahí, muy Sí. importante, que sienta las bases como para trabajar ya en el fuero laboral, sobre todo en accidente, porque bueno, trata el inciso 3 del artículo 12. Claro. Yo tenía estudiado hasta ahora Retamales, Contreras y Méndez, que eran los 3 casos. Este último, le soy sincero, no lo leí. No lo conozco. No sé si tiene. No llegó a mi conocimiento. Bueno, es una pena. Si Tiene un hubiera, mes. claro, si hubiera llegado a mi conocimiento, obviamente lo hubiera leído porque soy ávido de la lectura de todas estas cuestiones. Inclusive, yo cito mucho la provincia de Río Negro porque es de donde vengo. En la provincia de Río Negro, a mí me había llamado la atención porque el Superior Tribunal de Río Negro tiene respecto de este tema de la interpretación tan discutida del artículo 12, ¿no?, para fijar el ingreso base, tiene un criterio que no coincidía ni con Retamales ni con Méndez, digamos que Méndez era una vuelta a Retamales, porque aplicaba la resolución, en realidad en Río Negro se aplica el decreto 669 del año 19, que establece el RIPTE en el primer segmento para determinar el monto del ingreso base y el RIPTE en el segundo segmento también.
no aplica, no se aplican en la provincia de Río Negro intereses a la tasa activa como decía Retamales y Méndez. Y los intereses recién con la mora en el cumplimiento de la sentencia. Yo la verdad que también lamento no conocer este último fallo porque no he podido, veo que cuando uno accede desde afuera es un poco complicado, digamos, termino enterándome, pero por ahí no con esta celeridad, digamos, que por ahí podría tener si uno está en funciones, obviamente lo conoce, No hay problema. pero Entonces, bueno, la segunda pregunta que venía relacionada con eso la voy a omitir. Finalmente, quiero saber si conoce la nueva estructura de regionalización que está prevista aplicarse para el servicio de justicia. Si tiene idea cómo se va a distribuir o con una cosa como las circunscripciones que tenemos actualmente, sí. ¿sí? Y la regionalización. ¿Conoce cómo es la modificación que se está trabajando? No la conozco tampoco. Yo conozco la división de la provincia de Neuquén en en las 5 circunscripciones, digamos. Y sé, por ejemplo, que había una cuestión justamente que se había suscitado ahora con este desmembramiento por vacantes de la Cámara Civil, de la posibilidad de que jueces de la Cámara Civil del Interior subrogaran, digamos, y decidieran asuntos de la Cámara Civil de Neuquén. Sí, no tiene que ver con eso, tiene que ver como una reorganización, pero por ahí De las circunscripciones, de las circunscripciones que ahora se llamaría regionalización, Región. claro, y abarca otras ciudades, se conforma de otra manera, se Claro, redistribuye todo, pero no importa, para Sí, que lo tenga en cuenta sobre y todo, lo mire. claro, sí, Interesante. sobre todo porque uno mirándolo objetivamente o desde afuera, yo también he visto las estadísticas de la Cámara del Interior y las diferencias numéricas son abismales, con lo cual eso que está indicando. Pero esto yo que hay- creo que tiene que ver más con la accesibilidad Claro, que con claro, las que estadísticas, judicial, que los claro, números internos del Poder Judicial, claro. pero no se preocupe, por mí está bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo por el momento no voy a formular preguntas, tengo una apreciación ya sobre el doctor por otras entrevistas y he Bueno. escuchado algunas respuestas de preguntas que pretendía hacer, así que por el momento cedo el... Buen día, doctor. Buen día. Bueno, yo le voy a hacer nada más que 2 preguntas porque justamente ya como ha concursado en anteriores oportunidades tenemos más o menos el perfil suyo para el cargo, al menos yo. Recién nos contaba que usted renunció en el 2022 a Sí. la justicia de Río Negro. Sí. ¿A qué se debía su renuncia? Mire, creo que en alguno de los concursos anteriores lo expliqué con No me queda- mucho En detenimiento, forma digamos. breve, ¿por Sí, qué? sí, O sí. sea, ¿fue una decisión Sí. personal? Una decisión personal derivada de digamos, de mi forma de trabajo y de las exigencias que estaba planteando el sistema que iban en contra de mis convicciones realmente jurídicas y éticas, digamos. O sea, el sistema o el fuero laboral, por lo menos de la segunda circunscripción, que es la más grande de Río Sí. Negro, ¿no? Lamentablemente está diseñado no para generarlo adrede, digamos, pero es un sistema que irremediablemente genera atraso, digamos, porque tiene un ingreso de causas que es imposible de procesar por un tribunal colegiado de instancia única, digamos, que tiene todo el peso del proceso. Bueno, eso generó un cuello de botella, digamos, con el dictado de sentencias que generó exigencias de parte del superior que yo consideré que no me impedían a mí cumplir dignamente mi función de juez. Porque había que sacar sentencias de una forma precipitada, por llamarlo de alguna forma, sin el análisis que correspondía. Y usted fíjese que yo tomé esta decisión, pero después de mi salida de la Cámara de Trabajo, uno de mis colegas de la sala, de la sala en la que yo estaba, me pasó por momentos de mucha zozobra, vinculados también a esta situación, que por suerte para él las pudo sortear. Y si ustedes siguen un poco las noticias judiciales, que seguramente las siguen, verán que ahora en la primera circunscripción hay un juez de una Cámara de Trabajo que está en una situación muy comprometida también derivado de esa situación. Bien. A mi juicio, el mejor juez laboral de la provincia de Río Negro, este juez que está con esta situación muy comprometida en la ciudad de Viedma, y una persona con una enorme experiencia
de 30 años de Poder Judicial y de fuero laboral. No lo quiero nombrar por respeto a él, porque le tengo una gran estima y consideración. Fue secretario laboral del Superior Tribunal durante muchos años, y bueno, y No está en esta recordaba. situación. Un poco para demostrarle o para que ustedes vean qué situación genera el fuero laboral en la provincia de Río Negro, digamos. Y bueno, cada tanto se produce una situación de esta naturaleza, ¿no es cierto? Bien. Discúlpeme, estuve 20 años en el Poder Judicial de Río Negro. Ujú. Sí, por eso me llamó la Claro, atención, dando tan poco para la jubilación y que haya mire, renunciado. claro, no, en la jubilación en Río Negro es a los 65. Ah, Y la verdad que yo tengo bastante entusiasmo y ganas sí, de seguir trabajando, digamos. Le decía que yo desde hace 2 años o un poco más, como usted bien mencionaba, desde agosto del año 2022, vengo lidiando o vengo luchando con esta situación de por qué se fue del Poder Judicial de Río Negro. sí, porque por lo general son Claro, situaciones normales. claro. Pero Bueno, ahora- cambiando de tema, Juan, porque para Sí. mí es suficiente con lo que me ha contestado. ¿Qué opinión tiene sobre el nombramiento de los 2 jueces que se ha hecho por decreto para la Corte Suprema? ¿Qué opinión le merece esa situación? Mire, yo soy en general muy respetuoso de la institucionalidad. Creo que los mecanismos institucionales tienen que ser respetados a rajatabla. Eh, eh, Convenga o no convenga a quien le convenga o a quien no le convenga. Hay un procedimiento establecido por una ley para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no amerita ninguna interpretación. O sea, ese es el mecanismo. Si yo leí la verdad el decreto de nombramiento, el decreto de necesidad y urgencia por el cual se nombró al doctor Lijo y al doctor García Mancilla. García Mancilla, lo leí mucho, muy detenidamente los considerandos de ese decreto, y la verdad que la extensión de esos considerandos te muestra que es un mecanismo que está forzado. ¿Por qué? Porque ocupa una enorme cantidad de párrafos a explicar que eso que eso que se está haciendo está bien. Que la Corte, en tal caso, que en el año tanto, dijo esto y hago esto. Eso es tanta explicación, digamos, determina que genere suspicacia, digamos, sobre todo cuando hay una norma que establece la intervención de determinados organismos, entre ellos el Senado, que tiene que dar el acuerdo, Ujú. y se está obviando a un día del comienzo de las sesiones ordinarias. Después las consideraciones políticas que se hagan, la verdad que a mí me exceden, digamos. Después si en el Senado hay mayoría, si no hay mayoría, si el partido son cuestiones oficialista políticas. o no. Lo último que quisiera decir vinculado a esto, o lo que también quisiera decir vinculado a esto, es que el propio doctor García Mancilla, cuando se lo entrevistó en la Comisión de Acuerdos del Senado, dijo, no, yo de ningún modo voy a asumir en la Corte Suprema de Justicia por decreto. Bueno, al mes asumió. Ujú. Sí. Bueno. Yo creo que hay que respetar el mecanismo. También entiendo que la Corte Suprema tiene un cúmulo de causas y una cantidad de cosas por resolver enorme, pero eso no es una situación nueva, ni que se vaya a solucionar ahora porque se nombre al hijo y a García Mancilla. Agravado, creo yo, en el caso del hijo se genera otra situación, porque es un juez de primera instancia que pasaría a ser juez de la Corte sin renunciar a su cargo, Ujú. porque obviamente tampoco se le puede exigir al hijo una actitud heroica de que renuncie a su cargo, que ocupa hace un montón de años, para postularse a la Corte y que después no lo nombren. O sea, es obvio que el hijo no va a renunciar. Entonces me parecen como demasiadas desprolijidades, digamos. Ya ocurrió anteriormente con el doctor Rosati y con el doctor Rosenkrantz en anteriores oportunidades. Y por suerte y gracias, o mejor dicho, por suerte para la institucionalidad, después fueron ratificados por el mecanismo institucional adecuado, que es la ley, que establece cómo es el mecanismo, ¿no es cierto? No, la verdad, sinceramente, no veo motivos de urgencia para tener que nombrar 2 jueces nada más y nada menos que de la Corte Suprema.
por decreto, sobre todo teniendo presente, no voy a decir ninguna cosa nueva, ¿no es cierto?, ni novedosa, pero la Corte Suprema es el guardián último, digamos, de la legalidad y de la constitucionalidad y de la defensa de los ciudadanos, digamos, el último lugar donde se puede recurrir. Si el último lugar donde se puede recurrir genera estas suspicacias o tiene estas situaciones, la verdad que yo creo que le quita algún grado de legitimidad. Más allá de que dentro de esa situación uno ve o yo vi con un cierto agrado, digamos, dentro de esta situación que considero que es irregular, que el doctor García Mansilla en su primer voto lo que hizo fue adherirse al voto de la mayoría para que el hijo no entrara, porque no es posible que un juez de primera instancia, sin renunciar a su cargo, pueda integrar la Corte. Bueno, por lo menos se sinceró también con eso y dijo lo que había que decir, porque también lo esperable hubiera sido que él, en sintonía con su designación por decreto y su designación junto con el doctor Lijo, dijera, no, mire, el hijo sí puede asumir, no hay ningún problema, y sin embargo dijo que no. Bueno, eso es la verdad que yo deseo fervientemente que, no dudo de la capacidad de ninguno de los dos, obviamente, el doctor García Mansilla es un catedrático de nombre, y el doctor Lijo es un juez de mucha experiencia. La verdad que lo que yo como persona común, digamos, y como hombre del derecho deseo, es que se los ratifique por el mecanismo institucional correspondiente. Eso sería Bien. lo mejor. Bueno, gracias, doctor. Continúo hablando. ¿Sí? Sí, gracias. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta que me va a desprender a una continua instantáneamente. O sea, son dos preguntas en una. O sea que si no le contesto una, la segunda tampoco se la voy a poder contestar. Creo que- Pero bueno, Vamos a ver. vamos a ver. En principio, ¿qué opinión tiene sobre la evaluación periódica de funciones y de idoneidad a los funcionarios o a los magistrados? Eso en principio, y después recientemente, de hecho en el mes de diciembre pasado, 27 de diciembre. exactamente, el 27 de diciembre salió este Fallo de la fallo Corte. de la Corte, Sí. que fue impulsado al principio por la Asociación de Magistrados. Y sí, Bien. veo que lo conocen, Sí, sí. no sé si nos puede ¿Cómo no? comentar un poco. Mire, voy a empezar por la segunda, de su pregunta por la segunda, porque la segunda me va a permitir contestar la primera, digamos. La Corte, en este fallo del 27 de diciembre, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Neuquén contra la provincia de Neuquén, no dijo que la evaluación periódica de los magistrados y funcionarios esté bien o esté mal. No se metió con ese tema. Lo que sí dijo la Corte es que el Tribunal Superior de Neuquén había dicho que la ley la ley que habilitaba la reforma constitucional no incluía una cláusula que permitiera la evaluación periódica de los jueces. Entonces, el Tribunal Superior lo que dijo, mire, no está dentro de la Convención Constituyente, no estaba habilitada para incluir este artículo, que creo que es el 251, inciso tercero de la Constitución reformada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, lo descalificó el Tribunal Superior, y descalificó también el artículo 20, no recuerdo exactamente el número, de la 2533, que es la ley del Consejo, y bueno, y dejó sin efecto esa posibilidad de que los magistrados pudieran ser evaluados periódicamente. Claro, es el artículo 28. 28, de la 2533, 33. de la 2533, que es la ley del Consejo. Pero vuelvo a insistir, la Corte y lo que dijo la Corte también, leyéndolo entre líneas, es decir, mire, la interpretación que hizo el Tribunal Superior de Neuquén es muy rigurosa, pero es una interpretación válida, y no se puede bajo ningún punto de vista calificar como arbitraria. Con lo cual, al decir eso, digamos, al decir que es una interpretación muy rigurosa, está dando a entender que se podría haber interpretado, o por lo menos yo interpreto eso, permite interpretar que el Tribunal Superior podría haber interpretado quizás de otra forma, pero que la interpretación del Tribunal Superior no era arbitraria, con lo cual el recurso no podía prosperar.
Con lo cual, esta posibilidad de evaluar periódicamente a los magistrados que prevé la Constitución de Neuquén, en el 251, inciso 3 y el 28 de la 2533, ha quedado decaída por esta declaración de inconstitucionalidad que ha dictado el Tribunal Superior y que la Corte ha convalidado. Vuelvo a insistir, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. Creo que hay que respetar el fallo del Tribunal Superior y hay que respetar el fallo de la Corte. Eso no quita que yo opine intrínsecamente o fuera de esa formalidad o de esa cuestión que la evaluación de magistrados y funcionarios no sea adecuada. Es más, creo que es adecuada, que debería existir. Claro que rodeada de una cierta cantidad, un cierto cúmulo de garantías, digamos, para que ese proceso de evaluación de los magistrados no sea un mecanismo para presionar a los jueces o para obtener que tal o cual juez deje de intervenir en tal o cual causa, digamos. O sea, para traducirlo o para decirlo más simplemente, el mecanismo tiene que tener salvaguardas muy específicas en beneficio de la independencia judicial. Si fuera con esas garantías, digamos, yo no estoy en desacuerdo. La verdad que no creo que nadie que esté preparado para cumplir una función determinada, si se le dan todas las garantías de que eso es un proceso ecuánime y sin peligros, digamos, sin peligros subyacentes, se pueda negar a que se lo evalúe. Es más, ¿En qué forma se le ocurre, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué forma se le ocurre justamente de que esta evaluación garantice esta objetividad? Esta objetividad, y Sí. mire, yo creo que la verdad no tengo, digamos, pensado cómo, pero el tema es el organismo que esté encargado de esa evaluación, cómo se va a conformar. Yo creo que hay que prestar especial atención a la conformación del organismo que va a evaluar el desempeño de los jueces. Ahí está, ahí creo yo que está el secreto. Ahora, si usted me pregunta concretamente por quién tendría que estar integrado, mire, yo creo que una integración con gente notable del derecho, como es un jurado evaluador, como los que se utilizan acá para evaluar a los postulantes, un jurado académico, no estaría mal que integrara. Un jurado o un integrante de ese órgano que fuera integrante del Poder Judicial, sobre todo en la competencia del magistrado cuya idoneidad se está evaluando, creo que también está bien. La intervención de los principales operadores del sistema externo del Poder Judicial, que son los abogados, creo que también estaría bien que intervengan. Y la cabeza del Poder Judicial de la provincia, creería yo que también. Bueno, ahí hay un cúmulo de actores que podrían integrar ese subórgano, digamos, porque en realidad lo que establece la ley es que el propio Consejo va a evaluar la idoneidad de esta norma que ha sido descalificada, el propio Consejo. Pero bueno, idear un sistema donde dentro del Consejo, así como hay una comisión de selección de magistrados, también haya una comisión de evaluación de magistrados, que se integre por ahí de esta forma, ¿no? Yo creo que eso da garantía, digamos, que gente calificada del derecho, un magistrado en funciones, la cabeza del Poder Judicial, bueno, creo yo que son personas que pueden garantizar adecuadamente que esta evaluación no tenga ninguna intención subyacente, digamos, o reprobable, y que garantice al evaluado la imparcialidad y la ecuanimidad de su evaluación. Es más, yo le diría que no quiero, digamos, yo fui 20 años juez, digamos, pero no quisiera que esto suene como una defensa corporativa, digamos, pero yo creo que el grueso de los magistrados del Poder Judicial superarían una prueba de idoneidad con mucha tranquilidad. Así que creo yo que no hay que tenerle, y el que no la pueda superar, bueno,
habrá perdido sus condiciones para hacer juez, cosa que puede ocurrir y que no lo transforma ni en una mala persona, ni en un sujeto con una tacha de infamia. Bueno, puede tener condiciones para ser juez, bueno, habrá que ver. Esa sería la otra, digamos, que la otra arista de la cuestión. ¿Qué decisión se toma con eso? La ley lo que preveía era que se informara al superior tribunal o al tribunal de enjuiciamiento. Eso, digamos, que está diciendo que se lo va a juzgar políticamente por su desempeño, o se lo va a sancionar en el caso del superior tribunal. Bueno, eso también podría ser motivo de estudio, ¿no es cierto? Si es tan conveniente que directamente se pase a la sanción, o si no podría haber alguna otra alternativa, ¿no es cierto? De decir, bueno, mire, este juez está fallando en esto, darle una instancia de capacitación, por ejemplo. Muchas veces los problemas no son tanto jurídicos dentro de un juzgado, sino muchas veces son problemas de gestión. Entonces, una capacitación en gestión por ahí puede ser mejor y se salva, se salva entre comillas, ¿no? No quiero que se me interprete la expresión. Se saca de esa situación a un juez que de otra forma habría que dejarlo fuera del sistema, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Porque el oficio judicial es un oficio como cualquier otro que requiere experiencia y formación. Entonces, desechar, por decir de alguna forma, una persona que tiene 10, 15 o 20 años después, y es una pérdida, es una pérdida de una inversión importante que ha hecho el Poder Judicial y el Estado para formar a esa persona, ¿no? Porque después las situaciones graves están previstas de otra forma, el mal desempeño directo, o el juez que cometió... Va por otra vía. Va por otra vía, digamos. Esto es idoneidad pura, digamos. Entonces no veo... Me preocupa un poco que la salida sea la sanción, digamos. ¿Y en su periodo como juez fue sujeto a algún tipo se quiere, ¿Proceso disciplinario? No. No. De auditoría, No, las auditorías no. ¿Cómo llevaba el día a día? Las auditorías habituales y normales de la auditoría del Poder Judicial, ¿Sí? digamos que son visitas de rutina. Claro, Bueno, eso si en esa visita de rutina se determina o se detecta que hay alguna irregularidad, bueno, pues tendrá que haber. La verdad, yo las veces que he tenido visita de la auditoría no he tenido inconveniente. No he tenido inconveniente. Gracias. Más allá de alguna recomendación, ¿no? Que lleve uno otra vez juzgado, tampoco vamos a decir que es perfecto, siempre hay cuestiones, no, mirá acá estas causas o estas otras, hay siempre cosas para mejorar. Y la auditoría por ahí las puede llegar a señalar. Muchas veces esas observaciones son más que, son bien recibidas, digamos, porque, bueno, es alguien que viene de afuera, que ve algo que por ahí uno estando en la vorágine que implica la gestión de un juzgado, bueno, se pueden escapar. No quisiera ser demasiado largo, digamos, pero vinculado a la gestión, yo le decía que hay muchas veces los problemas son de gestión más que de conocimiento técnico-jurídico. Yo tengo entre mis estudios, digamos, hice este curso del Poder Judicial de la Nación para aspirantes a magistrados, digamos, que son 18 módulos que no tienen nada de jurídico, es todo gestión, estadísticas, y sé que el Consejo de la Magistratura de Neuquén tenía en estudio un mecanismo de esa naturaleza, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy útil. Consejo de la Magistratura Federal se refiere. Claro, yo tengo el Consejo de la Magistratura, pero escuché en alguna reunión de este consejo que había alguna intención de establecer una escuela de esa naturaleza. Sí. Bueno, eso no quiero extenderme más. Muy bien. Bueno, ya estaríamos y agradecemos muchísimo Bueno. la participación y la Agradecido discusión. a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Lo que demore es ponerme el reloj.